Les doy la bienvenida a esta nueva clase de Derecho Empresario 1. Como es la primera vez que tenemos una clase juntos, aprovecho para presentarme. Yo soy Hugo Jiménez Pastor, docente de esta cátedra, y a lo largo del cursado veremos diversos temas juntos seguramente. El tema que hoy trataremos será la persona jurídica, tema que se engloba dentro de la unidad 2 del contenido del programa de la materia y que básicamente es el estudio, como ya han podido ver en puntos anteriores, del sujeto de derecho, que es el actor principal en las distintas relaciones jurídicas, no solo del derecho privado en particular, sino del derecho en general, también en la rama del derecho público. Por lo tanto, su estudio es un contenido básico y elemental para la comprensión de la totalidad del derecho y, por supuesto, para el desempeño de cualquiera de las carreras que actualmente se encuentren cursando en ciencias económicas, no solo para el contador público, sino también para el licenciado en administración. Como les decía, al estar dentro de la unidad 2, este tema pertenece al punto 7 de dicha bolilla y partimos de una base en la cual ya han podido analizar el concepto básico de la personalidad, concepto típico del derecho que concede a un determinado sujeto una serie de atributos y derechos para el desempeño en una vida en sociedad. Ya pudimos ver que nuestro sistema jurídico privado admite una doble categoría, más que categoría, una categorización de personas, la que vieron hasta el momento, la persona humana, que indefectiblemente es el ser humano, el hombre, a quien el sistema de derecho, a través del reconocimiento de distintos pactos y tratados de derechos humanos, de derechos fundamentales, se les reconoce sí o sí un catálogo de derechos básicos y los cuales no pueden ser dejados de lado en la vida en sociedad, para poder así desenvolverse normalmente respetando la dignidad de la persona humana. Ya tenemos muy en claro que la persona humana es el ser humano en sí, pero este no es el único actor que vamos a ver en el derecho, ya que nos ocupa el estudio de una materia jurídica, pero también es un actor del mercado en general en términos económicos. Bien sabemos que no existe solamente la persona física, como le decía Vélez Arfield antes de la nueva codificación, de la unificación del derecho privado en el año 2015, sino que siempre se encontró presente otra categoría de persona, que es la que venimos a tratar. Me refiero, por supuesto, a la persona jurídica. La persona jurídica es un actor fundamental en la economía, sea cual sea el sistema económico que se utilice, pero bueno, por supuesto, las regulaciones vigentes responden a un sistema de economía capitalista que es el propio que tiene nuestro país, a diferencia de los sistemas de economía de planificación central propios de algunos países de raigambre socialista. Por eso es un actor fundamental para la estructuración, por ejemplo, de la empresa como uno de los elementos, de los sujetos básicos, perdón, del mercado, de un determinado mercado. El artículo 141 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación ha traído una definición de lo que es la persona jurídica en el sistema de derecho privado. A tal efecto dice que son personas jurídicas
todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Bueno, este artículo, leerlo por sí solo no nos dice mucho si no lo interpretamos y lo integramos con el resto del ordenamiento jurídico. Al principio de la clase había marcado la clasificación de la persona en el sistema de derecho privado, recordemos personas humanas y personas jurídicas, y este artículo se hace entendible en la medida que tengamos en claro cuál es el concepto de persona humana. Ya les dije, la persona humana es el ser humano en sí. Un ser humano tiene personalidad reconocida indefectiblemente por el sistema jurídico. Esto nos lleva a la consecuencia lógica de que la persona jurídica no es una persona humana, sino que viene a ser un ente, tal como lo dice el artículo 141, y ese ente se encuentra reconocido por el ordenamiento jurídico vigente para que se pueda desenvolver en la sociedad, por supuesto, adquiriendo derechos, contrayendo obligaciones y deudas, y para cumplir una determinada finalidad u objetivo. Eso nos lleva a una serie de elementos propios, de características que tiene esta persona jurídica. Primero que nada, y tal como lo dice la definición del artículo 141 de nuestro Código Civil y Comercial, la personalidad jurídica es una ficción legal. Una ficción quiere decir que es algo que se aleja de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? La persona humana es igual a un ser humano. Acá no hay ninguna ficción legal. Un ser humano es perfectamente identificable en la realidad. La persona jurídica, en cambio, no es un ser humano, sino que es una creación, una imaginación a la cual la ley, esta ley es el Código Civil y Comercial y otras normas que componen el sistema jurídico privado argentino, le reconocen los mismos derechos, con ciertas limitaciones, como vamos a ver a lo largo de la clase, para que esta nueva persona se pueda desenvolver en una economía con todos los elementos propios, y no solo en la economía, sino obviamente dentro de una sociedad. Por eso nos lleva a la segunda característica de que la persona jurídica, como ficción legal creada por un sistema jurídico vigente, tiene una destacada importancia o relevancia como una actora principal en el mercado, en la economía. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos ponemos a analizar cuáles son los principales actores de la economía, obviamente se nos cruza por la cabeza la empresa. Y si yo les digo empresa, se les pueden ocurrir desde marcas muy reconocidas de productos y servicios, que son de una determinada empresa, hasta la más sencilla o básica de las empresas familiares o individuales, unipersonales. Si yo les digo Coca-Cola, no solo estoy diciendo una marca, sino que estoy refiriéndome a una empresa, una persona jurídica, definitivamente, porque Coca-Cola no es un ser humano, sino que es una aglomeración, un conjunto de aportes que realizan muchísimas personas, humanas y jurídicas, ya que vamos a ver que una persona jurídica puede estar compuesta de otra persona jurídica, que unen esfuerzos, se encargan de planificar, centralizar y dirigir determinados recursos financieros, humanos, inmobiliarios, conocimientos técnicos y científicos para la realización de un determinado fin. Obviamente eso solo es posible en la vida en sociedad. Y la unión de estos esfuerzos que se canalizan a través de la ficción legal que ha creado el ordenamiento jurídico se realiza a través de la persona jurídica.
como les decía, los principales actores, los más fuertes, mayor volumen financiero tienen en el mercado o en una economía desde la local hasta mundial, son las grandes empresas que sí o sí, indefectiblemente, se estructuran a través de una persona jurídica. Hay distintas formas de hacerlo, vamos a analizarlo durante el transcurso de la clase, pero esta es una primera verdad que surge claramente a la vista. Y esa verdad tiene, por supuesto, su motivación en la necesidad de agruparse para conseguir esos fines determinados. Yo, yo mismo, por sí mismo, vuelvo al ejemplo de Coca-Cola, o si no, tomemos un ejemplo algo de tecnología, como puede ser la empresa norteamericana Apple, la cual yo mismo, yo solo, no puedo diseñar un producto tecnológico, como puede ser un smartphone, un teléfono celular, con ciertas características. No puedo diseñarlo, no puedo fabricarlo, no puedo conseguir los insumos, no puedo diseñar una política de marketing, no puedo comercializarlo, no puedo diseñar o sea, yo solo los sistemas de distribución comercial y mucho menos gestionar la publicidad, gestionar la cuestión contable de la empresa. Para eso se necesita ordenar factores. Y esa necesidad de agrupamiento ha tornado menester necesaria la creación de un esquema legal para poder llevar a cabo esa empresa a través de la persona jurídica. Entonces, la persona jurídica lo que va a hacer es, como ya les dije, concentrar distintos aportes. Cuando hay fines de lucro, también vamos a ver que hay personas jurídicas sin finalidad de lucro, para poder cometer un determinado objetivo que, como les decía, puede ser con una finalidad de lucro o no. Por ejemplo, del lado de las personas jurídicas sin finalidad de lucro, vamos a ver las fundaciones para realizar un determinado encargo, una determinada tarea, pero cuya finalidad no es obtener una ganancia medible económicamente. Así como la persona humana comienza con su existencia, la persona jurídica, desde el momento del nacimiento, por supuesto, del nacimiento, bueno, no quiero entrar en polémica, desde la concepción, en los distintos métodos que ha planteado el Código Civil y Comercial. El comienzo de la existencia de la persona jurídica también se puede marcar en una línea de tiempo en un momento cero. Y el comienzo de la existencia, a diferencia de la concepción en la persona humana, se da en la constitución. Desde el momento de la constitución, la persona jurídica empieza a existir. Y variando el tipo de persona jurídica, porque hay varios tipos, vamos a poder marcar las distintas formas de constituirla, como por ejemplo las sociedades antes denominadas sociedades comerciales, hoy simplemente sociedades, que se encuentran legisladas en la Ley General de Sociedades. El momento de su constitución es desde un acto constitutivo que puede ser un contrato social o un acto declarativo para el caso de las sociedades que son unipersonales, es decir, no puedo tener un contrato si hay menos de dos personas. Por lo tanto, en ese caso solamente lo denominaremos una declaración, un acta constitutiva. El acto constitutivo es el instrumento por el cual se expresa la voluntad de determinadas personas, físicas o jurídicas, por las cuales deciden darle comienzo a la existencia de una nueva persona, una persona jurídica que va a tener una determinada estructura para cumplir con determinados fines. Eso es el acto constitutivo. A la par de esto aparece el concepto del estatuto, que puede estar o no dentro del acto constitutivo, pero que si lo tomamos por separado vendría a ser el conjunto de reglas por los cuales se va a regir el funcionamiento de esta persona jurídica, cuál va a ser su estructura orgánica, cómo van a ser las reglas de distribución de pérdidas y ganancias en el caso de que
esta persona jurídica tenga finalidad de lucro o no. Todas las reglas que se refieran al funcionamiento y existencia de la persona jurídica van incluidas en el estatuto que, repito, pueden o no formar parte del acto constitutivo. La distinción es meramente teórica porque pueden estar incluidas dentro de un mismo documento para su funcionamiento. Finalmente aparece el concepto de la autorización estatal. Esto nos lleva a la interrogante de que en qué casos es necesaria la autorización estatal para que la persona jurídica funcione. Por principio tenemos que decir que no necesariamente se exige una autorización estatal para que la persona jurídica funcione. Si yo constituyo una sociedad de responsabilidad limitada, no necesito autorización estatal para que se le otorgue un catálogo de derechos a esa persona jurídica que yo creé a través de un acto constitutivo de un contrato social. No necesito ningún acto del Estado para que se me autorice el funcionamiento. Sí, obviamente voy a necesitar que tenga un número de identificación tributaria que tienen que dar quit en la AFIP, va a tener que tener una serie de elementos para su registración en el registro público, pero eso no quiere decir que es una autorización estatal para que funcione. La persona jurídica, en el caso del ejemplo una SRL, opera a partir de su creación y esto es la suscripción del contrato social. Pero a la par de esto, y como les digo, esto es el principio, la excepción se da por el hecho de que hay algunas personas jurídicas, existen algunas personas jurídicas que sí o sí necesitan una autorización estatal para su funcionamiento. Tomemos de ejemplo, y de la lectura del Código Civil y Comercial vamos a ver que este es el caso de las asociaciones civiles y las fundaciones. Y si nos vamos a otros tipos de personas jurídicas, ocurre en el caso de las sociedades de la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550, que para la realización de determinadas actividades necesita una autorización estatal. Claramente me refiero a tres rubros: la actividad de intermediación financiera, léase coloquialmente como actividad bancaria, que necesita una sociedad anónima o una cooperativa la autorización del Banco Central de la República Argentina para poder funcionar. No puedo ejercer actividad bancaria ni ninguna actividad de intermediación financiera, sin la autorización del Banco Central. Ocurre lo mismo con la actividad aseguradora. No puedo ejercer una actividad de venta de seguros si no tengo la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta es la autorización estatal. Las actividades de intermediación en los mercados de capitales, me refiero a la actividad en forma genérica bursátil, necesita para su funcionamiento una sociedad la autorización de la Comisión Nacional de Valores. En estos casos, que repito son excepcionales, la autorización estatal, es un requisito absolutamente necesario para el funcionamiento de la persona jurídica. Pero, reitero, el principio es la falta de autorización estatal para el comienzo de su existencia y funcionamiento.